Justo estamos reorganizando, hermanito, las temáticas de aquí hasta marzo, los domingos. El día de mañana hacemos el resumen, el cuarto bloque de cinco energías. Y ya el día lunes iniciamos con el curso intensivo, ¿no? Que podamos nosotros trabajarlo de 6:30 a 8 de la noche. De aquí al 7 de septiembre, que va a ser un día sábado que culminaremos. Pero el día domingo, en la mañana, en la mañana, vamos a iniciar el curso de Tonal Powali de cero, ¿no? Vamos a empezar a las 8 de la mañana, estaríamos terminando 9:30, 10 de la mañana, para los que puedan tener el fin de semana y poder estudiar el Tonal Powali, ¿sí? Es una oportunidad. Y claro, ya las clases que vamos viendo con el hermanito Sajid, ¿no? Y con él, mañana tendremos la clase en la tardecita, pero también mañana, el día de mañana, vamos a hablar de estos cuatro tonalti. Lunes a las 6:30 iniciamos con Zipactli y, y precisamente a las 8:30 vamos a ver la veintena. Una veintena muy hermosa. En mi caso me encanta esta veintena que es Tlaxochimaco. ¿Qué quiere decir Tlaxochimaco? Cuando florean las flores. Y nosotros vamos a florear en esta veintena haciendo estos ejercicios del cuarto círculo de los abuelitos, cómo se hace ese trabajo. Ahora bien, en este trabajo que nosotros vamos a hacer de los 20 ejercicios va a ser un proceso, hermanito. Debemos de tener en mente que en este ejercicio, hace ratito ya les mandaba una información sobre Zipactli, sobre lo que representa Zipactli. Para tener un bagaje de este conocimiento, denme la oportunidad de mañana en la tardecita enviárselos a ustedes un PDF de todos estos de Tonalti, ¿no? En el cual nosotros vamos a trabajarlos, ¿verdad? Pero a la vez también decirles, no estar desconectados, no está dividido este conocimiento que nosotros queremos compartir y estamos compartiendo a través del Tonal Poali, a través de todo lo que nos toca hacer, ¿no? A través de todo lo que nos toca estudiar. Pues bien, en este caso vamos a trabajar precisamente el día de hoy con el ejercicio de Osomatli del tercer círculo, ¿verdad? El cuarto círculo ya lo completamos el año pasado, lo estudiamos, pero ahorita vamos a trabajar con Osomatli, las cualidades de este monito. Ujú. ¿Sí? Este mono, tal y como nos lo presentan, su regente es Xochipilli. ¿Y quién es Xochipilli? Es el hijo de las flores o el señor de las flores. También es conocido como el gran o la gran señora de y el gran señor de las plantitas de poder, ¿no? Dentro de su cuerpo tiene la medicina del hongo, ¿no? Inclusive hay una flor que no se reconoce bien, el oliuki, el hongo, también tenemos. Hay ciertas plantas de poder que nos ayudan a profundizar y nos llevan a ese nivel de conciencia, ¿no? Ya que en la actualidad está la ayahuasca, el sapito y todas esas plantitas de poder. ¿Son buenos? Claro que sí. ¿Podemos utilizarlos? Sí. Pero hay algo muy importante. Todo esto no lo llevemos solo a volvernos dependientes de estas plantitas, son de respeto. Hay que prepararse para poder consumir estas plantitas. Muchos de nosotros queremos solamente consumirlos y ya, ¿no?
Pero aquí las cualidades de los somatli. Dentro de la iconografía, dentro de la lectura de la Moshri, tenemos aquí, miren, el osomatli en los tonal. Este osomatli que está sonriendo y estos dientes que está sacando tienen un porqué. Recuerden que los dientes se llama tlantli, ¿no? Y la partícula tlan, viene como de la raíz. Dentro de las etimologías de las toponimias, por ejemplo, Soquitlán, la raíz donde se produce ese barro, ¿no? Pantitlán, de Pantli, la raíz, el lugar donde está esa bandera, ese reconocimiento, esos logos. Por eso es que el monito lo está mostrando con esa sonrisa. Además, fíjense, además que la sonrisa es una llave, es un portal, ¿sí? Es un portal en el cual podemos acceder de manera consciente y de manera subconsciente al, al espíritu, a la mente y al corazón de los hermanos. ¿Cómo va a ser? La sonrisa va a ser un portal, sí, es una llave. ¿Cómo? Bueno, si yo sonrío, la otra persona también me va a sonreír. Si yo le muestro ese rostro gruñón, enojado, pues por lógica la otra persona también me va a cerrar esa puerta. No voy a poder conectarme con la persona, ¿no? Esas simplicidades que a veces los dejamos pasar de desapercibido, ¿verdad? Son muy importantes en nuestra vida cotidiana. Recuerden que este tonal poli es para aplicarlo en la vida, ¿no? Decimos que nuestro rostro refleja lo que llevamos dentro de nosotros, que nuestro rostro refleja lo que nosotros queremos ofrendar. Y por eso somos, ¿no? Y si nos ponemos de perfil como el oso Matli, en la parte izquierda tiene este pequeño tocado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El desarrollo de la inteligencia emocional como oso Matli. El oso Matli, el monito, es muy inteligente. Utiliza esa inteligencia emocional que a veces lo hemos dejado de utilizar. ¿Por qué? Por todo lo que hemos vivido en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Pues es que yo tengo problemas, yo tengo esto. Sí, señor. ¿Y quién no los tiene? Tengo problemas económicos, laborales, familiares, conyugales. Sí, ¿y quién no los tiene? ¿No? Aquí lo importante es que cómo los vas a resolver. Aquí lo importante es con qué actitud los vas a enfrentar, ¿no? ¿Por qué? Porque justo eso, la otra persona empieza a gritarte, a ofenderte, ¿no? Por ahí una imagen que yo les compartía, mejor calla, déjalo que grite, déjalo que diga lo que tenga que hacer, déjalo que se desahogue. Tú hazte a un lado, calla, no le grites, porque dicen los jóvenes de hoy, hay niveles para todo. A veces no tiene caso, ¿no? Y justamente una de esas actitudes es una de las medicinas. Podemos utilizar las plantitas de poder, les repito, sí, pero la inteligencia emocional lo podemos resolver de una manera muy consciente. A todo esto, estos son flores, estos son lesnas, ¿sí? ¿Qué nos dice? Para desarrollar esta inteligencia emocional, por lógica, nos va a costar trabajo en la parte espiritual. Lo básico es la parte espiritual y emocional, que no podemos tocar, ¿verdad? Y Xochipilli
En mi caso, bueno, la abuelita Zipacli creo que no está, pero ella me hizo el gran favor de traerme con el hermanito René y el abuelito Nausipacli, de traerme un xochipilli, ¿sí? No, quizá no lo tenemos como para decir es que es el santito, no, 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 no. Es la energía que me recuerda cada mañana en mi altarcito cuán importante soy y que soy la medicina. Ese es lo que nos representa. La flor de Uliuki, la flor de tabaco, recuerden que el tabaco es de la náhuatl, ¿no? Todas esas flores, todo nuestro cuerpo es medicina, sí, todo lo que somos medicina. Aquí tenemos Ozomatli y Xochipilli. Dentro de esto, Xochipilli es una energía de los Macuiltin. Por eso quise resonar esta parte de los Macuiltin. Si se dan cuenta ustedes, como vimos los ejercicios de Zipactli-Acoatl, representa por lo general Zipactli, Yeyecatl, Cajli, Huetzpali y Coatl, más la parte física, la parte tangible. De Miquistli, permíteme, de Miquistli, Mazat, Tochli, Ad y Zipactli representa, perdón, Itzcuintli, Zipactli, de Ad a Itzcuintli representa precisamente la parte espiritual, la parte intangible. Al 10. Osomatli está en el número 11. Aquí es que yo ya trabajé con la parte de la materia, de la energía de la materia, pero también ya trabajé con la energía de la espiritualidad. Ya hice estos dos ejercicios. Viene un, viene un cambio. Todo eso me tiene que transformar, me tiene que ayudar y para ello está Osomat. Ahora, ahora, como nos lo muestra aquí, miren, hermanito, fluiré, fluiré en estos dos mundos, en estas dos formas de vivir la vida, en lo espiritual y en lo material, en lo tangible y en lo intangible, ¿no? ¿Cómo, cómo desarrolla esta espiritualidad? Uno, teniendo mi tonal. ¿Quién soy? En mi tonal me dan todos esos guardianes, me dan esas herramientas, esas armas para enfrentarme a la vida, para enfrentarme al guerrero. ¿Quién es ese otro guerrero? Nuestro yo interno, nuestro yaos, nuestro ego. Es el primer guerrero que debemos de vencer. Y por eso nos lo ponen de esta manera, miren. ¿Sí? Así viéndolo de frente, esta es la izquierda, pero no, esta es la izquierda y esta es la derecha. Nos dice, esta es la izquierda, esta parte de la energía de de las dos formas de vivir, de lo tangible y de lo intangible, de la luz y de la oscuridad, de la energía femenina y la energía masculina, ¿verdad? Y nos dice aquí, nos los pone este personaje, cómo, cómo está pescando a este animalito. Es un pez. Y él nos lo está atrapando tal cual, que lo va a atrapar. Es en esta parte, la parte metafórica. Él se está reflejando en el pescado. Nosotros, así como los maestros, tenemos el reflejo del pescado. No aparece en el tonal poal y el pescado, el pez, porque en realidad nosotros somos los peces. ¿Por qué? Porque fluimos en este camino, en este sendero. A la vez, a la vez que nosotros somos agua. Y dentro de esta agua fluye ese pez que sería como ese pez espiritual, ¿no?
Por eso él se está reflejando en el pescado. Habla de, el pescado representa también la parte espiritualidad, la energía de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el pez siempre fluye bajo el agua, dentro del agua, no puede salir. En el sueño lo podemos lograr todo, hasta volar, hasta caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque no está despierto ese ego que nos que está juzgando, no, tú no lo puedes hacer. ¿Se dan cuenta cuán importante es? Lo tangible. En lo tangible, este somos nosotros ahorita, como ahorita estamos aquí reunidos. Pero nos dice que todo esto, en medio de estos dos mundos, debemos de florecer. La primera cuentita es el color azul, el del fluir, el del chalchihuitl, el amarillo con la fuerza interna de nuestro cuerpo, de nuestro ser interno. Nuevamente con el color negro, el de la conciencia, el color amarillo, el del conocimiento, y todo esto lo debemos de hacer florecer en estos dos mundos, así como nos lo muestra aquí, así como nos lo muestra de Osomat, en esta dualidad, ¿sí? A la vez, a la vez que nuestra palabra debe de ser florida como nos lo indica este amigo de Xochipilli. Yo voy a fluir como esa flor, ¿sí? Y por eso nos lo señala, y tiene una mano escondida. Nos habla de eso, de lo tangible y de lo intangible, de esa dualidad. Pero los tomates, si se dan cuenta, va sonriendo y va sacando la lengua. La lengua, el hecho de sacar la lengua, tiene un simbolismo, tiene un porqué y para qué. Es la de percibir al mundo, la de intuir al mundo. Que si tú con esa sonrisa, con esa actitud positiva del mono, podrás lograr entrar a otros mundos en el cual nosotros podemos desarrollarnos, ¿sí? Y si se dan cuenta, son estos dos dualidades, estas dos formas de vivir. Aquí está, miren, les decía yo, él lo está pasando a través de esto, lo está pescando. ¿Por qué lo tiene que pescar? Porque tengo que reconocer mi otro yo. Y si se dan cuenta, este trabajo que lo está haciendo él, esta persona de nuestra energía interna, él está sonriendo porque nos dice, lo que vaya a hacer, lo que vayas a hacer, hazlo, hazlo con esas ganas en verdad de querer hacerlo, no por obligación, no porque te digan que lo tengas que hacer, ¿no? Y debes de ese fluir, que tu palabra, que lo que salga, por eso tiene aquí chalchihuitlicue, chalchihuitl, perdón, chalchihuitl, un collar de jade, que el cual tiene estos como sonajitas que suenan en armonía. Nos habla de que debes de saber pedir, pero también debes de saber escuchar. Aquí está, miren, está bien potencializado la parte del oído. Al igual que el monito, igual tiene este señalamiento. No lo tiene por adorno, no. Nos habla de poder saber hablar y saber escuchar. Son dos habilidades, dos cualidades que debemos de desarrollar porque, porque es necesario saber tomar una pausa y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Pero también estar en actividad, irnos evaluando. Bien. McQuilting, dentro de lo poquitito que yo conozco, dice que los McQuilting vienen de maíz, de la mano. Maíz o machi. Quili viene de la palabra uquili, del gusano. Aquí nos habla de la metamorfosis del gusano. El Xochipilli que está aquí. Nos habla de cambiar. Nos habla de ser nosotros la medicina. ¿Sí? Y este que está aquí, ¿a alguien me lo puede decir? ¿Quién sería?
Ujú. Ajá. Igual es un regente, ¿no? No es solo. ¿Qué más? Sí, hermanita, es Xolotl. No es, no es Axolotl, tampoco es Xolotl el que cambia de forma. Igual este Xolotl es una advocación también de Quetzalcóatl, ¿no? Ahora bien, pero vamos a referirnos a él, a Xolotl, como el que cambia formas. Algunos dicen, no, es que es el monstruo. No es el monstruo, no, es el que cambia de forma. Nosotros lo podemos encarnar, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar las cualidades del monito, debemos de cambiar de actitud, ¿verdad? Debemos de estar dispuestos a sufrir de ese metamorfosis, sufrir o disfrutar la metamorfosis. El gusano, antes de ser mariposa, tiene que pasar por una metamorfosis. Nosotros, antes de llegar a vivir en esa conciencia independiente, autosuficiente, tenemos que trabajar esa parte de la mente, de las emociones, del espíritu, de la energía, como seres que se desarrollan, que son teotzi, que somos energía sagrada, ¿sí? Y dentro de los Maquilting hay una forma de reconocerlos en el Amoshri Borgia, ¿sí? En el Amoshri Borgia los encontramos, fíjense, los 5. Son 5 emociones, son los 5 rumbos y son los que nos llegan a transformar. Aquí está, miren. Este es uno de los McQuilting que está aquí. Permítanme. Aquí. Es curioso que estos 5, todos llevan esta bolsita. Y nos ponemos así, en la mano izquierda llevan una bolsita. Vean. Coscacuautli. ¿De qué rumbo es Coscacuautli? ¿Alguien me lo puede decir? Mictlampa. El rumbo de Mictlampa. Tochli, ¿de qué rumbo sería? Huitztlampa. Trampa. El rumbo Huizlampa, el rumbo sur. ¿Y Cuespali? Huiztlampa. Huizlampa, el rumbo sur. Quieramos o no, estas energías van por rumbos. Yeyi Cuespali, 3 conejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Coscacuautli y 7 Toch. Es muy importante la numerología aquí. Para cambiar nos lo muestra aquí, miren, la lesna de hueso y la lesna de maguey, que implican el trabajo. A lo mejor no es sacrificio, es como la disciplina que debemos de hacer, pero en la mano lleva otra manita. Por eso se les llama los maquilting y en la boca tiene esa mano también. ¿Sí? Pero ahora bien, dentro de estas bolsitas, no tan solo lo tienen en el amor Borgia. Este
es una imagen egipcia. También tiene una bolsita. De los toltecas. También tiene una bolsita en la estatua. De los mesopotámicos, de los babilónicos, de los sumerios, al igual tienen una bolsita. Son culturas muy antiguas, ¿eh? No son de los europeos, no muy recientes, no. Son culturas muy antiguas. ¿Qué representa? ¿Será un atuendo nada más llevar la bolsita? ¿O es una llave para acceder a un portal diferente? ¿O es una llave para acceder a una nueva forma de percibir al mundo? Recuerden, y esto no es novedad que les voy a decir. Estamos siendo programados, estamos siendo manipulados por un sistema que no quiere que despertemos de esta conciencia en el letargo que nos mantiene. ¿Mm? Y no es que sea algún invento que muchos grupos están intentando esta parte, la del despertar espiritual, la de liberarnos de esas cadenas que nos atan a ese pensamiento. Sí, bueno, es como un poco para ponerlos en contexto, es un poco para decirles que debemos de empezar a hacer esa introspección hacia adentro de nosotros, de nuestros amochos, de nuestro pensamiento. ¿Qué tenían que ver nuestros abuelos con estas otras culturas antiguas? Hay muchas teorías, pero lo que sí estoy casi seguro que estas bolsitas son un tipo de llave que abre otro portal dentro de la iconografía que podemos encontrar, que tiene este personaje, uno de los Macuiltin. La gran mayoría de los Macuiltin están en el rumbo sur, ¿sí? Inclusive les mandé yo un pequeño texto donde dice los Macuiltin, cada uno de donde representa qué rumbo, porque está como una maquinata, todo interconectado. Pero bueno, no vamos a profundizar mucho en esto, porque les quise poner esto de los Macuiltin, precisamente por eso, de que Xochipilli es uno de los Macuiltin. Y Xochipilli inicia en el siguiente proceso de nosotros. Es un cambio que necesitamos aceptar. Aquí están los otros Macuiltin, hermanitos, ¿no? Vean, estos 5 llevan el mismo atuendo, solo cambia el color. Recuerden que es por cada rumbo. Al igual que este es el primero que les mostré, aquí tenemos precisamente a Xochitl, ¿no? A Tochli nuevamente y Coscacuauhtli. Y Xochitl es del rumbo sur, de Huizlampa, al igual que Tochli, Coscacuauhtli. Y aquí tenemos otras energías, igualmente Tochli, Malinali. Tenemos a Xochitl. Tenemos aquí un centeo,
Aquí tenemos nuevamente Xochitl, Huespali y Malinali. Huespali, Coscacuautli. Y aquí hay una mano precisamente. Los 5 llevan su bolsita. A lo que podemos nosotros decir que estos Macuilti son los que rigen estos portales por donde nosotros podemos acceder de la información, de la sabiduría. Así bien, ¿cuáles son esos portales? ¿No? Podemos decir de esa manera. ¿Y cuáles son esos portales? Ahí están los 4 rumbos y el quinto es la Tierra. La Tierra es un gran portal, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir esto? De conectarnos con estas energías, con los Macuilti. Bueno, pues para cambiar de pensamiento, de emociones, vaya de todo, en cualquier ámbito que nosotros querramos. Solo hay que saber pedir, ¿no? ¿Qué es? Agradece todo lo que se te ha dado y también todo lo que no se te ha dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente acostumbramos eso. Nos enseñó la religión. Diosito, por favor, yo quiero, yo necesito salud. Sí, pero ¿cómo te estás cuidando tú? Yo necesito dinero porque sí, pero ¿qué estás haciendo para obtener ese dinero? ¿No? Como una reflexión que yo leía, decía que había un señor que todos los días iba a la iglesia, se persinaba, se hincaba, estaba reza y reza, Diosito, que yo me saque la lotería. Y entonces Diosito en ese momento de tanto enojo, ya harto de esta persona, le dice, oye, sí, hijo, por lo menos compra el cachito de lotería, ¿no? ¿Cómo quieres sacarte la lotería? No, no compras ni un cachito de lotería, ni cómo ayudar, ¿no? Pero en este aspecto no. En esta filosofía es diferente. Dice, agradece por todo lo que tienes y lo que no te han dado y lo que no tienes. ¿Por qué? Porque si se te da mucha sabiduría, no lo vas a saber utilizar. Lo tienes que forjar. Pide salud, fortaleza, pide ahora sí que conexión con los Macuilti, que te ayude, que te empodere. Y no es porque estén así estos puntitos, no, porque nos hablan de esos días, de estos tonali, en el cual podemos trabajar con ellos. Un día Yeji Tochli, un día que sea 3 conejos, lo podemos trabajar. Un día Se Ome Ye Naui Macuili, un día Chicome Tochli, lo podemos trabajar. Un día Chicome Coscacuautli, lo podemos trabajar. Y así sucesivamente. Este es todo un conocimiento, ¿no? Aquí en esta parte lleva este atadito de ocote. Nos habla de, acuérdense que el ocotito habla de ceremonia. Y cómo este personaje está expulsando esta energía o lo está absorbiendo también la energía a través de su hijillo, la ofrenda que él está dando. ¿Qué está dando como ofrenda? ¿Sí? Al igual que aquí, de diferente color, si se dan cuenta ustedes. Toda la iconografía, un solo McQuilty nos podemos llevar 4 o 5 sesiones para poder trabajarlo, como esta vasija que tenemos aquí, lleno de espuma de Oakley. El Oakley, recuerde que es la pasión con la que hacemos las cosas, con la seguridad con lo que hacemos las cosas. ¿De dónde viene ese Oakley? Pues de Mayagüe. Mayagüe una planta de sustento, es para la vestimenta, es para la música, es comida, es medicina, ¿no? Y podemos leerlo
Vaya, yo se los presento los Macuiltin aquí con la siguiente intención. Uno, que reflexionemos, que hagamos una introspección en qué debemos de hacer ese cambio. ¿Cómo lo podemos desarrollar este cambio? Yo sé que no es fácil, claro que no es fácil. Si no, todos ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero no es imposible. Con todo esto, lo que yo les puedo pedir es que empecemos a investigar sobre los Macuiltin. ¿Cómo estamos interconectados con los Macuiltin? Vamos, aquí está, miren, todo el trabajo que se hace, no tan solo con los Macuiltin. Y si se dan cuenta, no tienen todos la misma iconografía. Este es todo un proceso de cambio. Estas son las energías que están súper interconectados con todo nuestro proceso. Ese es el Amoshli Borgia. Está en el Amoshli Borgia. Vaya, para este Osomatli, ¿no? Dentro como monito, en la mitología mexica es uno de los deidades asociados con la naturaleza, la música y la alegría. Algunas de las cualidades y atributos que le suelen atribuir incluyen Osomatli, el mono, que siempre vive con esa alegría y la música, pero tiene a alguien que lo está respaldando, pudiéramos decir de esa manera. ¿Quién? Xochipilli. Por eso se le llama regente, el que lo rige, el que le da poder. ¿Ah? Por eso cuando nosotros nos hacen nuestro tonal, en mi caso mi tonal es Ocelot, la que me rige, la que me empodera es la Tlazoteo. ¿Y está en mí? Sí, está en mí Tlazoteo. El generador de la alegría, el generador del amor, de la responsabilidad. Si está en mí, me rige, me encamina, pero sobre todo lo acepto. Acepto que debo de hacer así hacer las cosas. En este caso, los que son Osomatli, lo rige Xochipilli, son buenos para la música, para la literatura, para la danza, para la medicina. Recuerden que la medicina es una medicina integral. Sí. El Osomatli es un símbolo de alegría y diversión. Ojo, todo con exceso también hace daño. No siempre vamos a andar alegres, contentos, risa y risa aquí como locos. No. Se nota cuando uno está alegre, está contento, es divertido. No siempre está risa y risa, pero disfruta con esa actitud, como el monito. Representa la alegría, el fuego y la diversión, ¿no? Conexión con la naturaleza. Son personas, pues en los Omaxi viven en la naturaleza, ¿no? Viven en esa conexión con la naturaleza. Inclusive pueden tener esa cualidad de comunicarse con la naturaleza, con el viento, con las plantas, con Tepe y Oloxi. Sí. Habilidad musical, ¿no? Tiene ese don de la música y la danza. Se les facilita desarrollar esas cualidades. ¿Y qué mejor si la música lo enfocamos para la sanación? La música lo enfocamos para ayudar a los hermanitos a sanar, ¿no? La danza, pero también viene de la danza de danzar con la vida, de bailar con la vida, de disfrutar la vida como esa danza, como esa conexión integral, ¿sí? Muchas veces, porque así nos lo enseñaron, pero debemos de cambiar. Decimos danza, sí, danza, ya representaron y ya. En nuestros pueblos originarios, en los pueblos indígenas como que no, originarios, en nuestros pueblos de la náhuatl, todas las danzas que consideran son ceremonia de agradecimiento
a las energías. Hay una danza que se llama danza de los maromeros, ¿no? Esa danza de los maromeros, hay un personaje que ponen una cuerdita, atan así dos postes, a los extremos dos postes, y ponen una cuerdita. Y hay un personaje que tiene una pequeña vara y lo sostiene, ¿no? Con eso se está equilibrando. Y aquí hay un personaje, aquí está haciendo su plegaria, su oración, le está, decimos nosotros, le está rezando para que no se caiga. Pero hay otros que quieren hacerle la maldad, se acercan y le empiezan a rezar y se caen. Y tiene un simbolismo. Y los demás aquí danzando, bailando. La danza de los maromeros. Estos dos postes que están aquí, estos dos postes son los 4 rumbos cósmicos. Esta cuerda que lo atraviesan, en el que baila este maromero, somos nosotros. Rex, ¿te hablan? Se durmió aquí. Ajá, ¿sí? Entonces, ese somos nosotros. Tenemos que vivir en ese equilibrio, en esa armonía, ¿no? Que, que si llegamos a caer, abajo nos está esperando Mictlantecutli. Y allá en Mictlampa hay mucha gente bailando, disfrutando, ¿no? En esta cuerda tiene uno que equilibrarse, saber disfrutar ese momento, ese espacio. Es ese momento el Ashkan Wanika, ¿sí? Lo que no entendemos de esta filosofía a veces, decimos, no, es que realmente esta vida es una, no quiero decir la palabra, no, pero esta vida es, no, ya no quiero vivir esta vida de, de escasez. No es cierto, es una vida de abundancia. Si tú lo ves así, con abundancia. Por eso es la danza, por eso es que el Oso Matli nos debe de enseñar y nos enseña. Si nosotros aceptamos, Oso Matli es un gran maestro de la vida, de cómo vivir la vida, de cómo disfrutar sin, sin irse a los extremos, ¿no? La inteligencia y la astucia. Tienen una gran inteligencia los monitos, ¿verdad? Son animalitos con esa capacidad de poder resolver los problemas. ¿Y por qué no lo hacemos, lo encarnamos al monito, a los Omatli? ¿Y cómo le haríamos? Por eso les mostraba a los Maquilti. ¿Cuál es la llave? Lo que les estoy diciendo. Una de las llaves para abrir este portal y entrar y acceder a este portal. La actitud del monito de disfrutar en este momento, de vivir con astucia, con inteligencia emocional. Aprender de los ciclos de la vida, ¿verdad? La vida son ciclos. Los shiwits, los años son ciclos. Termina un ciclo, no llega al mismo tiempo, avanzamos, avanzamos en espiral, en espiral. ¿Por qué? Porque yo el próximo, en este año que yo cumpla años, no voy a ser el mismo. Estoy avanzando. Ahora, depende de cada uno de nosotros qué tanto hemos avanzado y aprendido en la parte espiritual. La parte espiritual es autoconocerme, cuán inteligente, qué tanto soy astuto para vivir la vida, porque hasta para vivir la vida hay que tener astucia, para todo, inteligencia, danzar con la vida, que si llegan los problemas, sí van a llegar, pero tú tienes que enfrentarlos, resolverlos con la mejor actitud, ¿no? Y estas cualidades son símbolo importante en la cultura mexica. Bueno, no son solo en mexica. Alguien me preguntaba si usted se considera mexica. Le digo, no. ¿Por qué?
Porque un mexica es aquel que vive allá, que vivió con los mexicas y nosotros ya no somos mexicas. Nosotros hemos adquirido el conocimiento de todo un mundo globalizado. Sí, llevamos la sangre, sí, llevamos en los genes, pero no soy literalmente un mexica. Me puedo considerar más como parte de ser un nahual, ser un tecolotito, ¿no? Y seguir aprendiendo, porque encerrarte en el mexica y decir, sí, soy, pero no me siento, no, es encarnar, es hacerlo. Y qué bueno que alguien diga, sí, yo soy un mexica original, todo eso. Como un hermano dice, yo soy descendiente directo de los mexicas. Pues demuéstralo, ¿no? Haz lo mínimo. Bueno, entonces, reflejando sus valores y su conexión con el mundo natural y espiritual. Ojo, en estos dos mundos que tanto repetíamos hace ratito. Algunos de los ejercicios que yo les propongo y pues ojalá y los puedan hacer y si no, pues también no pasa nada. Hacer una introspección sobre los cambios que necesitamos o que deseamos hacer para poder encarnar a Ozomatli y Xochipilli en los siguientes ámbitos. En la medicina, ¿cómo podemos ser medicina con Ozomatli? Ya les decía, una sonrisa es una medicina. Unas palabras de aliento es medicina. Ser hijo de las flores, yo quiero ser, yo me considero un xochipilli, bueno, mi cuerpo tengo flores. ¿Y cómo voy a ofrendar esas flores? Uno, con mi palabra florida, con mi forma de tratar a los demás, ¿no? Con la medicina física, a lo mejor dando masajes, inclusive la energía de nuestro cuerpo para curar, para curarnos. Les decía yo, hacíamos un ejercicio en una clase de Tonalpowali, respirar, inhalamos y hacemos nuestro decreto. Al exhalar, el primer de exhalar, detectamos en qué parte de nuestro cuerpo nos está doliendo, a lo mejor en la espalda, en las manos, en el corazón, no sé. La siguiente exhalación es, y el momento, inhalar, al momento de exhalar, ubicamos dónde está ese dolor. Lo ubicamos. Debemos de saber dónde está. Y en el tercer, inhalar y exhalar, decimos, elimino, elimino el dolor, pero con esa seguridad de que lo voy a hacer. El cuarto, inhalar y exhalar, decimos 5, 5, 5, 1, 5. Nuevamente, 5, 5, 5, 1, 5. ¿Qué tiene que ver? Con parte del cuerpo. 5, 5. Mi pie izquierdo, 5. Y el 1, ¿dónde está el 1? Empieza de nuestra parte sexual hasta nuestro cerebro. Y el otro 5 son los otros 5 dedos de nuestro pie derecho. ¿Por qué uno desde nuestra parte sexual hasta nuestro cerebro? Nuestro cerebro es tan poderoso como nuestra parte sexual que nos empodera, y a la vez pasada hablábamos, enfocar esa energía para curar esa parte de nuestro cuerpo. ¿Eh? La herbolaria, muchos de ustedes, muchos de nosotros conocemos lo básico de la herbolaria. Pues aplicarlo, lo espiritual, conocerme a mí mismo, lo emocional, la parte energética. Hay ciertos ejercicios que podemos realizar, que el lunes vamos a iniciar con eso, para iniciar con nuestra transformación, ¿verdad? Y la comunicación telepática y psíquica. Hay que practicarlo, ¿sí?
Yo les decía, uno de los primeros ejercicios de la comunicación telepática es saber leer el rostro y saber leer la voz del hermanito que nosotros contactamos. Ahí inténtenlo primero con sus mascotas o con las personas que tengan cerca a su alrededor. Intenten mirarle a los ojos por un minuto, por medio minuto, y se darán cuenta que la mayoría va a agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque va a leer su mirada. Hay miradas intimidantes, hay miradas de empatía, hay miradas en el cual nosotros queremos imponerle a los demás. No, si no, acuérdense de nuestra generación, que cuando no era necesario que nuestro papá nos dijera, ya cállate, quítate de aquí, vete a jugar a otro lado, solamente con vernos y dices, ah, bueno, me voy. Lo que actualmente los niños y las niñas de cristal dicen, no es que es violencia. No. Entonces, todo eso, psíquica. La forma de pensar la persona, tenemos que ser muy observadores, muy intuitivos, como el monito que saca su lengua, tenemos que percibir, intuir, percibir, sentir a la otra persona. Es un gran reto, claro que sí. Y una forma de conectarnos con nuestro ser interno, con nuestro monito, uno de ellos, hermanito, es el ayuno, ¿sí? Sí, hermanito, es el ayuno. Muchos queremos utilizar las plantitas de poder. A mí me regalaron una plantita de poder, todavía lo tengo aquí. Es el venadito azul. Y a lo mejor lo siembre. ¿Ah? Entonces me dice, oiga, pues, consúmalo ya se lo estoy regalando, pruébelo. No, no es como cualquier cosa. ¿Lo quieres probar? Tienes que saber por qué. La objetividad, hacia dónde queremos ir. Es por eso que en el Amostli vamos a encontrar flechas con plumitas de cuautli, de águila, y esta flechita está hecha de carrizo. ¿Y por qué está hecho de carrizo? ¿Y por qué no está hecho de otro árbol? ¿Y por qué no lo hacen de madera? No sé, de otra madera. Tiene un porqué. Nosotros, si agarráramos nuestro arco, no agarraríamos flechas, ¿sabe que vaya para allá, para acá, por donde sea estar tirando nuestras flechas, ¿verdad que no? Tenemos que tener una objetividad. ¿Qué es lo que quiero? Ya sabiendo qué es lo que quiero, lo apunto y tiro esa flecha. Esa flecha de carrizo no es tan flexible ni tan rígido. ¿Qué nos dice? Que en tu caminar, en tu proceso a llegar a ese lugar que tú estás señalando con tu flecha, disfruta el camino, disfruta ese proceso, cómo vas cambiando. Es mejor disfrutarlo que sufrirlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a sufrir. Porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Cristo sufrió en la cruz y por él, por ti, por ella, por nosotros, se quedó en la cruz sufriendo. Así es que tú estate de rodillas rezando, sufre para que ayudes a Cristo. ¿Por qué? Porque en vez de sufrir, que nos enseñen a disfrutar, a amar. Los disque representantes de Dios creo que cometen más errores que nosotros simples mortales.
Entonces, debemos de desconectarnos de todo eso. No con eso es que vivamos con egolatría. Yo soy casi Dios, casi soy energía sagrada. Claro que eres energía sagrada, pero con esa energía sagrada tienes una gran responsabilidad. ¿Cuál es? Ser topilzin. ¿Qué es topilzin? Servir a los demás. ¿Sí? Esta parte del ayunar nos abre la conexión. Para los que lo hemos hecho, es ayunar en el alimento, ayunar el de palabra. Por, no, es que no voy a hablar. No, 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 no. Tiene otra concepción. El ayuno de la palabra es no juzgar. Y principalmente es no juzgar a este que veo en el espejo de obsidiana. No lo voy a juzgar. En vez de juzgarlo, lo voy a empoderar. No, el ayuno de alimento, el ayuno quizá de agua, porque nuestro cuerpo puede resistir días sin comer, quizá días sin beber agua, pero lo que no podemos ayunar es de yeyeca, del aire. Pero vamos a hacer ejercicios de respiración. Estos ejercicios de respiración nos van a llevar a la conciencia de cuán importante es saber respirar bien, saber agradecer a Yeyeca. Por eso, Quetzalcóatl también se llama Yeyeca Quetzalcóatl. Yeyeca. ¿Por qué? Porque el viento es indispensable. Porque el viento jamás, el aire que respiramos jamás nos va a cobrar nada, lo da todo. Pero mínimo, hay que ser correspondidos, hay que agradecerle. Gracias. La soca mati. Mama wisotzin. No colzin yeyekatzin pampatinechna, mi tía. Te agradezco con honor y respeto, mi gran honorable abuelo, viento, aire, que me das vida. Sin ti, yo no viviría. Permíteme aprender de ti. Permíteme ser como tú. Sí. Por eso les decía, ser Quetzalcóatl no es, yo soy un Quetzalcóatl, véanme. Es una gran responsabilidad. Es un título, es un nivel, es un grado, vaya, como los Illuminati, como esos grupos, que el grado 33, que es lo máximo. Similar, ser Quetzalcóatl es llegar a ese nivel. Inclusive no se te llama Quetzalcóatl, se te llama Topiltzin, ¿no? Porque es un nivel muy, muy alto el de Quetzalcóatl. Pero como Topiltzin, se te da ese cargo. Y es el de servir una gran responsabilidad. Ahora bien, ¿y qué se me va a dar si ya me convierto en Topiltzin? Es un collarcito como el que porta el Quetzalcóatl. Puede ser de caracol, así literal, o puede ser de chalchi, de jade, y no lo andas portando. Vean, miren, no, 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 lo cargas acá. Decía un hermanito, pues entonces, ¿para qué me lo dan si no lo voy a presumir? Es que no se trata de andar presumiéndolo, se trata de que con tu decir, con tu hacer, con tu actuar, con tu ayudar, con lo de compartir, ahí esté, que ahí esté tu servicio, que da hasta lo que puedas, hasta lo más que puedas. Sí, dalo, ofréndalo, adelante, pero disfrútalo. No decir, sí, lo estoy dando, pero no sé. No, no, no. Si lo vas a dar, hazlo bien.
Y si no, pues no lo des, no pasa nada. Vivir agradecido con todo lo que tienes. Agradecer todo lo que tenemos, ¿verdad? Es muy bonito agradecer, ser agradecidos, créanme. Pero ¿a quién le vamos a agradecer? ¿Al maestro? No. ¿A quién más? A quién le vamos a agradecer? Bueno, ¿por qué no le agradecemos lo que les decía al aire, la tierra, Kiawitz ahorita aquí, Tlalo, que está lloviendo? Gracias, lluvia. Gracias, Tlalo, porque pues justo las plantitas de maíz, frijol, todo lo que se sembró, lo necesita para que crezca, para que haya sustento, para que haya abundancia. Entonces, ¿por qué? Porque yo me resisto a agradecer. Pero sobre todo, nos hemos agradecido a nosotros, hermano. Me he dicho gracias, gracias cuerpo. Pues, ¿por qué? Porque pues, me sostiene. Eres esa vasija que necesito para vivir en este plano. Pero no, me miro en el espejo de cuerpo completo. Estoy gordo, estoy flaco, estoy más viejo. Me empiezo a juzgar, ¿verdad? Gracias, mi gran guerrero, gracias. Tezcatlipoca, gracias, porque hoy estoy vivo. Gracias, mis piecitos, porque hoy me trasladaron de un lugar a otro. Gracias, mis ojos. Gracias, mi nariz. Gracias, corazoncito, porque no has parado, sigues trabajando. Mi estómago, gracias por tener ese proceso. Todos nuestros órganos internos, porque ahorita alguien necesita un hígado, alguien está enfermo, tiene una enfermedad terminal y yo estoy feliz, estoy contento ahorita, ¿no? Gracias a mi energía femenina y mi energía masculina, porque hoy estoy vivo, estoy vibrando. Esfuérzate por lograr lo que no tienes, ¿no? Y no tan solo se habla de lo material, también, pero también se habla de lo espiritual, lo de emocional, porque decimos, más los mexicanos, ¿no? Así nací, así soy y así moriré. Decir que no le guste, lo siento mucho, ¿no? No, los Somati, los Macuilti nos enseña a que nosotros podemos transformar, podemos vivir diferente, sentir diferente, abrir el portal del conocimiento, de la espiritualidad, aceptar nuestra responsabilidad como seres sagrados y cósmicos. Aceptemos la responsabilidad, hermanos. ¿Cómo? Primer paso, autorreconociéndonos. ¿Cuáles son nuestras cualidades? Segundo, teniendo muy en cuenta cuáles son nuestros objetivos y trabajar sobre ellos. No dejemos de vivir como Pilsintecuti, disfrutando la vida, soñando en cosas mejores. Sí, pero el de al lado, con el que vivo, con el que convivo, con el que trabajo, es un gruñón. Sí, pero tú haz la diferencia. Sí, pero con todos los que trabajo son personas muy negativas. Pues sé tú la persona positiva que les contagie, quien les diga, tú eres un ser sagrado, tienes la energía sagrada, tienes el poder de crear y tienes el poder de destruir. ¿Qué decides? ¿Quieres ser esa mariposa, ese colibrí? Sé un colibrí. Cada vez que vayamos con alguien muy negativo, podamos decirle, vive como el colibrí. ¿Ah? Quizá en el momento así, no, pues está loco este cuate, igual ingirió alguna sustancia. No. Pero nuevamente le repetimos, vive como el colibrí, vive como el colibrí, vive como el colibrí. Así, a ver,
Igual y les pregunte, y he ahí el punto clave, el portal que vamos a abrir. De acuerdo. ¿Cómo vive un colibrí? Nos puede preguntar la persona que le digamos vive como un colibrí. Un colibrí jamás de los jamases va a consumir de la basura y del estiércol, del excremento. Un colibrí es muy selectivo y obtiene el néctar de las flores. Un colibrí puede volar de cabeza hacia atrás por todos lados. Un colibrí tiene la capacidad de apagar su corazoncito, deja de palpitar y tiene la capacidad de activar su corazoncito y seguir viviendo. Por eso se dice que el colibrí es el mensajero de Mictlampa, porque viaja a Mictlampa. Un colibrí, el batir de sus alitas es el igual del palpitar de nuestros corazones. El día que pare, morimos. Un colibrí tiene un plumaje hermoso, colorido. Ah, es que me tengo que vestir todo colorido. No, 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 no. Tu vestimenta es cómo tratas a los demás. Tu vestimenta es cómo cuidas tu cuerpo. Tu vestimenta es cómo cuidas tu mente, cómo cuidas tu corazón. Y ustedes cómo cuidan su corazón, su mente, sus emociones, su energía sagrada. ¿Cómo podemos cuidar nuestra energía interna? Yo les platicaba. Llega una persona, me empieza a insultar, eres esto y esto. Gracias por decirme lo que tú ves en mí. Pero lo que tú ves en mí, eso es lo que eres tú también. Por eso te reflejas. Soy espejo y tú eres espejo. Pero gracias por decírmelo. ¿Y qué más puede hacer? Nada. Con eso lo callas. Viene la otra persona, no, tú eres el gran maestro, tú eres un sabio. Gracias por la miel, te agradezco. Pero no es que me vuelva insensible, no. Es saber quién soy yo. Tú me puedes decir todas las cosas negativas, todas las cosas positivas y te agradezco, pero yo sé quién soy y sé cuál es mi misión a cumplir. ¿Sí? Y bueno, a todo esto, ya para terminar la clase, de darles la palabra, pues, quieran participar, seamos como el tecolote. Ese es el tecolote. Veamos de frente la vida, a los ojos de la vida, a los ojos de la naturaleza, de frente, no agachado, jamás, de frente, con alegría, con energía, para que nosotros podamos encarnar el tecolote y la serpiente, convirtiéndonos en esa serpiente hermosa, ¿sí? Guiándonos, guiados, empoderados con Mictlantecuhtli, porque es el único que nos acompaña también, invisible, todos los días. Es el único que nos espera seguro. Haciendo conciencia todo esto en vivir. Todo esto se resume en estas dos palabritas. Ashkan, Wanika. Viviendo en el aquí y en el ahora. Todo lo que ya te pasó en el pasado, híjole, sí lo puedes estar recordando, pero no lo puedes cambiar. Sí puedes soñar, anhelar, si es válido, tener objetivos, pero ¿quién te garantiza si mañana despertemos? No, no tengo ninguna enfermedad terminal. Sí, señor.
Sí, no tienes ni una enfermedad terminal. Pero ¿quién te asegura que vas a abrir los ojos? No un paro cardíaco o algo que te pase, que no quisiéramos que pase. Entonces, disfruto en este momento en el Ashkan Wani. Y un ejercicio que no lo anoté, de que les recomiendo, hagamos ayuno de tristeza. Que a partir de hoy, mañana, todo el día, en las veces que podamos, sonriámosles a la vida, ¿no? Seamos como estos verdaderos mexicanos que dicen, hasta de sus desgracias se ríe. Pues sí, ¿qué? ¿No? ¿Qué gano con martirizarme, con victimizarme? Disfruto las cosas como vengan y pues a disfrutarlo al día, a disfrutar. Sí, pero estoy pasando por un proceso, sí, de duelo, sí, estoy pasando por un proceso de ruptura, sí, sí, pero no ganas nada con ponerte a llorar. Tienes la llave maestra, ¿vale? Tu actitud, tu forma de pensar. Abre un portal por donde tú puedas vivir en armonía. Sí, pero es que estoy viviendo solo, no tengo a nadie. Disfruta la soledad. Naciste solo, morirás solo. Entonces, como el oso más, como el monito, ¿no? Y vaya que tenemos que aplicarlo para poder saber y experimentar. ¿Sí? Bueno, pues hermanitos, es todo lo que les quería yo compartir el día de hoy con el ejercicio de Osomahli. Intenté organizar todo esto, a mí me lo compartieron de manera oral, de manera haciendo los ejercicios. En los 13 días que yo apliqué esto, me costó mucho, sí, pero pues aquí vamos, ¿no? Aquí vamos y nos tiene que ir forjando este camino. Pues hermanitos, alguien que quisiera compartirnos algo o compartirnos o quizá tengan una duda o los confundí más. Y si es que es así, pues me disculpan, pero es lo que yo les quería compartir. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Buenas noches, maestro y hermanitos. El bastón que lleva Miquistli o Somatli, ¿qué representa, maestro? En la última lámina. No se oye. Sí, apagué mi micrófono. Es un bastón muy hermoso que representa esa dualidad. Uno, que representa el enrollado de los papelitos. Acuérdense que es de Ishkimili, que no se ve, ¿no? Nos habla de esa dualidad. Y chequen su mano de Mictlantecutli. Este tipo de posición lo hace Sholot. Este tipo de manos. Si gustan, revisen a Sholot, así tiene sus manitas. Nos habla precisamente Mictlantecutli de que podamos empoderarnos de esa dualidad, de lo tangible, de lo intangible. Y él es uno de esas energías intangibles, pero dice, aquí estoy, vamos a caminar. Además de que esta parte, si se dan cuenta, en forma de energía, en forma de fuego, dice, pues ve cerrando los ciclos, vete realizando ese camino, tal y cual como Tecolot. Tecolot no está paradito, no está parado bien posicionado, sino que está sus piecitos juntos, pero van hacia adelante.
¿no? Con sus alas extendidas. Todo eso es una información que nos indica. Sigue esa transformación hasta que tú llegues al último peldaño, al último minuto, al último segundo de vida. Sigue enfrentando la vida de frente, autorreconociéndote. Jamás, de los jamases, bajes la vista, a menos para agradecerte a ti mismo y a las energías que nos brindan vida, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que este Mictlantecutli lleva su pantli aquí, ¿no? El logro, cada uno de nosotros somos grandes guerreros que estamos venciendo a Mictlantecutli todos los días. ¿Por qué? Porque todavía no nos lleva. Todavía no vamos con él. Sí estamos practicando noche con noche cómo viajar a Mictlampa. Inclusive a veces despertamos, híjole, qué sueño. No, qué sueño tuve. A veces lo consideramos, no es que fue una pesadilla, no. Hay que saber interpretar también esa parte de vamos interpretando la vida, ¿no? Vamos interpretando los mensajes que nos dan en Mictlampa. ¿Sí, hermanita? Espero haberle contestado su pregunta. Y no sé, los demás hermanitos, si no hay algo que aportar o quieran decírnoslos, créanme que hay muchísima información que nosotros podamos compartir. Y si están nuestras posibilidades, pues aquí estamos. Y si no, pues lo investigamos. Y también decirle, la verdad, desconozco. ¿Para qué les voy a mentir? ¿No? Bien, hermanito. Tazocamati, ¿sí, hermanito Pedro? Sí, maestro, buenas noches a todos. Sí, maestro, solo para agradecerle su filosofía tan profunda que nos enseña, y eso de los 5 macuiles es maravilloso con la bolsita. A mí me ha gustado leer mucho sobre la filosofía medo-persa, persa y egipcia y todo eso. Y sí tiene la bolsita, ya no me había fijado que eh, el de, ¿cómo se llama? De los Atlantes en México, pues tiene la bolsita esa. Oye, eso es grandioso, maestro. Sí, yo pienso que puede ser, como usted dice, una llave para abrir a otro portal, pues otra dimensión, qué sé yo. Y es maravillosa esta cultura, esta filosofía, maestro. Gracias por enseñarnos. Y como usted dice, de que pues hemos caído en un engaño tan profundo, manipulado, porque nos han pintado un Dios de otra manera. Nos juzgaron que nosotros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, adoraban a los ídolos. Y ellos que nos trajeron, nos trajeron igual ídolos. Eh, ahí es la cosa que a veces nosotros no nos quitamos la venda de los ojos y no tomamos conciencia de que quién es el más inocente en ese juego. Pues yo pienso que somos nosotros, porque nos sacrificaron a nuestros abuelos porque eran idólatras, eran perversos, eran salvajes, según ellos, cuando eran avanzados 1000 años luz que ellos, porque ellos no estaban en tinieblas. Porque para leer un Amóstoles, imagínense el significado tan profundo, maestro. Entonces, ese era mi punto de vista. Y también sobre de lo que nos hablaba de la lotería, que pues sí, maestro, y nos enseñaron que dice que pongamos la otra mejilla. A mí me suena hasta como insulto. Yo creo en una energía sagrada, yo creo en un Dios, un poder superior, porque eso me enseñaron también en la metafísica, eso me enseñaron en la gnosis, y es lo que enseñan nuestros antepasados, nuestros abuelos, pero no lo que nos vinieron a engañar estos invasores, criminales y delincuentes que, pues, para apropiarse de nuestras riquezas, nos trataron y le dijeron al mundo que éramos salvajes, casi animales, pero era para apropiarse de lo nuestro. Eso es todo, maestro. Buenas noches a todos y disculpen. Buenas noches, hermanito. Gracias por compartir su palabra. Y sí, pues es eso. Tenemos que salir de esa dimensión. Tenemos que entrar a la otra dimensión, ¿no?
La tridimensional es la que estamos viviendo, pero hay otra cuarta dimensión, que es lo espiritual, el de crear en esa dimensión y aterrizarlo a esta dimensión. Son nuestros pensamientos, es nuestra creatividad, es nuestro poder, válgame la redundancia, de crear ese pensamiento. Lo que pensamos, lo creamos, lo materializamos. Desafortunadamente, a veces nos gana todo este mundo de control. Bueno, pues Matimosehuica, descansemos, hermanitos. Mañana nos vemos con los últimos 4 ejercicios, ¿verdad? La presentación de los tonalti. Y muitas que mostran, Ocniva. Mátemos a Wicca, maestro. Wicca, Mátemos a Wicca maestro. a todos. Buenas noches. Moitas que mosla. Totas Que mosca. muitas que mostran.